¿Qué tipos de filamentos existen y en qué impresoras podemos utilizarlos? Esto es una pregunta que muy frecuentemente yo me hago, seguramente muchos de vosotros también os hagáis. ¿Por qué? Porque existen muchísimas variedades de filamentos. En este vídeo te voy a explicar todos los tipos de filamentos que existen. Aquí tengo como mi pequeña chuletilla porque algunos tienen sus nombres complicados. Y en qué impresoras es recomendable utilizarlos. Así que empezamos. Bien, el primero de todos, el más conocido, el que seguramente aquí nadie no ha podido utilizarlo. Estamos hablando del PLA. El PLA es el filamento básico, el que viene de por sí con la impresora cuando la compramos. Es el filamento más utilizado, más fácil de utilizar y también el más recomendable a la hora de emprender y otro tipo de cosas. Es un filamento estándar, un filamento práctico, un filamento fácil de generar y también muy fácil de comprar, ya que su precio es muy bajo. Este filamento, además, gracias a varias marcas, están consiguiendo que cada día sean más biodegradables, mientras que otros filamentos que diremos a continuación no son tan fáciles de fabricar y además muchos de ellos pues tienen sus contras en base al ambiente. Así que yo os voy a presentar lo que sería un PLA muy bueno. Por ejemplo, todos estos, la mayoría de ellos son PLAs y otro tipo de cosas. Este, por ejemplo, es un filamento que en este caso brilla en la oscuridad. Es de la marca Anycubic y en un principio este filamento no me ha dado ningún tipo de problema y yo lo recomiendo mucho. Si nos metemos, por ejemplo, en otros tipos de materiales de PLA, podemos encontrar, por ejemplo, los más estándar, que son en este caso el filamento blanco, que este es el que yo más recomiendo por varios motivos. Porque da un muy buen resultado y porque generalmente es el más usado a la hora de hacer todo tipo de impresiones, ya sea multicolor o de un solo color. Y ya el último sería en este caso el filamento negro. Este lo recomiendo muchísimo, sobre todo de la marca Esun, porque a mí me está dando un resultado brutal, sobre todo en impresoras cartesianas, los cuales ya de por sí no obtienen tan buen resultado como las Core XI, y la verdad es que estoy consiguiendo unos resultados muy buenos respecto a que no se note lo que serían las líneas. La única contra que tiene el PLA es que este material es, digamos, el que menos temperatura soporta. Es decir, soporta en este caso únicamente lo que sería las temperaturas de entre 50 y 60 grados, lo que en muchos casos pasa bastante también con el PETG, que lo hablaremos más adelante, pero en las Core XI, que normalmente suelen ser cerradas, al mantener en lo que sería la puerta cerrada de la propia impresora, pues en este caso, en impresiones muy largas pueden alcanzar la temperatura interior de entre unos 60 a 100 grados. No suele ser muy común, muy frecuente, pues porque las impresiones que se hacen en este tipo de impresoras no suelen durar tanto, pero generalmente en estas impresiones con PLA o PETG siempre se tiene que mantener la puerta abierta para que no alcance estas temperaturas. Si nos metemos en el segundo filamento más conocido, nos meteríamos en el tema del PETG. Es básicamente igual que el PLA. La única diferencia sería que soporta más temperatura y es un poco más resistente. Este filamento puede soportar hasta 90 grados, por tanto, aquí, como he dicho antes, nos meteríamos también en un problema similar al PLA, ya que la máquina nos puede alcanzar, en este caso,
las cerradas entre 90 y 100 grados en impresiones muy largas. Por tanto, el PLA y el PETG siempre se recomienda en impresoras cerradas mantener la puerta abierta. Este material de precio es igual o un poquitito más caro que el PLA. Sigue siendo muy barato y de uso muy fácil, y la verdad es que es 100% recomendable para cuando empiezas. A partir de aquí ya nos metemos en filamentos de un uso un poco más complicado, que no se recomienda, vamos a decir, en un primer nivel como podría ser iniciación, es decir, comprarnos la primera o segunda máquina. Son filamentos que ya necesitan de configuraciones buenas para conseguir resultados medianamente buenos. En este caso, el primero también de los más conocidos, que son dos tipos, tendríamos el TPU y el TPE. El TPU suele ser más un filamento menos elástico que el TPE y generalmente tiene, digamos, un tacto más como a caucho, mientras que el TPE es básicamente goma. Dentro de estos hay varios tipos. ¿Por qué? Pues porque tenemos un TPU que puede ser o más elástico o menos elástico. Y lo mismo pasa con el TPE. Además de que también aquí podemos ver que puede haber TPEs que sean brillantes o translúcidos, mientras que otros no te generan eso. Esto es una cosa aparte que casi no tiene nada que ver con los resultados que conseguimos. Y estos son, vamos a decir, como el segundo nivel. En este nivel ya tenemos gente que ya tiene más de 2 impresoras y demás. A partir de aquí ya nos metemos con filamentos que son abrasivos, que se necesita un extrusor diferente y una impresora Core XY obligatoria. Bien, aquí hablamos de filamentos como podrían ser ABS, ASA, fibra de carbono, policarbonato, y luego también tendríamos en este caso recién implementado la silicona, y también uno que se frecuenta mucho suele ser un filamento que se suele llamar el PVA o más conocido como HIPS, que es un filamento que se disuelve en agua. Este filamento en un principio yo lo he probado y a mí tampoco me ha dado mucho problema en impresoras cartesianas. Sin embargo, a mí los resultados me salen mucho mejor en las impresoras Core XY. Este filamento solo se utiliza para soportes. Si nos metemos ya en ASA, nylon, ABS o fibra de carbono, se requiere obligatoriamente de un extrusor, que en este caso es un extrusor reforzado de acero inoxidable, y es normalmente el doble de caro que uno habitual, por lo menos en las marcas más conocidas. ¿Por qué no se puede en otros extrusores? Pues porque igual solo te dura una impresión o ni siquiera. Y en este caso, si nos metemos en el ABS y el ASA, que son muy parecidos entre sí, estos sí o sí tienen que ser en impresora cerrada. ¿Por qué? Pues porque emiten partículas que son, en algunos casos, en piezas muy voluminosas, pueden ser incluso malas para la salud de las personas. Por tanto, siempre se recuerda que a la hora de estar imprimiendo estas impresiones con estos filamentos, aparte de tener la impresora cerrada con un filtro para que estas partículas pasen lo menos posible, intentar no estar en esa habitación hasta que acabe la impresión y después de eso ventilar siempre pues 5 o 10 minutos esa sala. Yo en este caso, este tipo de filamentos no he tenido ningún tipo de problema que digamos vírico, porque cuando los utilizo en mi taller, que no está en mi casa, por tanto
en este caso no tengo ningún tipo de problema. Sí que es cierto que nada más que acaba la impresión, yo suelo ir a revisar si ha salido todo bien y siempre ventilo media hora lo que sería la sala donde está la impresora. No es que sea algo súper excesivo de entrar y ver todo lleno de humo ni nada por el estilo. Yo la verdad es que casi no noto nada, pero no es recomendable estar justo en medio de la impresión viéndola durante varios minutos. Luego, si nos metemos en el fibra de carbono, bueno, aquí ya nos metemos en otros temas, económicos sobre todo, porque la fibra de carbono es muy cara en temas de filamentos, ya que es una combinación de PLA o PETG con algo de fibra de carbono. Bueno, este filamento es recomendable ya para normalmente piezas que queremos que no se degraden durante mucho tiempo, que sean muy resistentes a caídas o cosas así. Y por ejemplo, yo normalmente lo suelo utilizar para encargos de tornillería, ya que así demuestro a las empresas que tengo un producto equiparable a los tornillos habituales, siendo incluso este un poco más barato y que se comporta bien con el entorno. Si nos vamos al nylon, bueno, el nylon también no es que sea un filamento muy difícil de usar. También diría que es un poco parecido al ASA o el ABS. Yo en este caso no puedo hablar mucho de él porque solo lo utilicé en un caso y ni siquiera compré una bobina de 1 kilo. Fue para un pedido y me compré una bobina de 500 gramos. No me dio ningún problema. Sí que es cierto que yo utilicé una Cora XI y además con el extrusor reforzado. Y últimamente el filamento que más se está dando como el más nuevo, el más novedoso y el que ahora mismo puede ser una revolución en temas de impresiones 3D va a ser la silicona, que ya la hemos visto, por lo menos los que estamos un poco metidos en este sector, que Prusa lo está intentando implementar a sus máquinas. Y yo espero que próximamente otras marcas, como pueden ser Bambu Lab o el Ego o otro tipo de impresoras, pues logren meterlo en sus máquinas. Yo, por ejemplo, he estado hablando con algunos profesionales sobre este tema, incluidos los de Bambu Lab, que hace poco hicieron una feria cerca de aquí, que me contaron un poco que en las impresoras, aunque no se vea mucho, ya están intentando implementar como un tipo de accesorio que se pueda encajar a las máquinas nuevas. No se sabe si será para un futuro cercano o lejano, pero esperemos que esto llegue pronto. Así que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme un like, suscribiros y comentar algo que os haya llamado la atención del vídeo. Y si tenéis alguna duda, podéis o bien escribirme a mi correo que os dejo en la descripción o escribirme un comentario. Intentaré responder en un plazo de 24 horas. Así que muchas gracias por ver el vídeo y espero que lo hayáis disfrutado. Chao.